Entonces, ¿por cuánto que hay diferentes terminologías? ¿Cuándo exactamente va a venir esta guerra? Como dijimos, parecería ser, dijimos antes también que hay la Primera Guerra Mundial, parecía que era la primera etapa de la guerra de Gog y Magog, la Segunda Guerra parecería que es la segunda etapa, y la tercera parece que es exactamente en muchos lugares en la Torá, dice que va a ser justamente alrededor de Jerusalén o alrededor de Israel, que es exactamente lo que está pasando ahora. Dice en un lugar específicamente al norte de Israel, que es exactamente lo que está pasando ahora en Siria. Ya desde ya se dice que va a durar. El Rebe trae, como dije, hay un video también de Rebe claramente, el año 1980, que Rebe dice que va a durar, sí, lo trae, de la Gemara, que dice que va a durar 7 años esta guerra. Ahora estamos justamente al final del 7º año. También hay diferentes, hay que fijarse, porque uno se fija en Google cuando empezó la guerra, empezó con una protesta, la guerra de Siria. Y eso no se llama el comienzo de la guerra. La protesta depende también un poco de los términos, cómo definimos los términos. Cuando empieza una protesta, la protesta no es una guerra. La protesta es lo que lleva a la guerra. Pero no es la guerra. La guerra es cuando hay dos poderes que están luchando constantemente, hay tanques y que esto que el otro. No es solamente una mera protesta. Entonces, el comienzo de la guerra parece ser que es exactamente hace 7 años atrás, casi 8. Entonces, ahora estaríamos empezando el 8º año de la guerra, que dice la Gemara, lo trae también, que eso va a ser justamente cuando venga Mashiach. Al final del 7º año de la guerra, ahí es que viene Mashiach. Entonces, parecería ser que esto es, Mashiach está a punto de venir ya mismo. Además de que hay que creer en Mashiach todos los días. El Rambam mismo lo dice, espéralo todos los días que venga. Y por más que se atrase, seguirlo esperando también. Pero bueno, además de eso, Dios nos está dando señales, varias señales, como que ya ahora mismo es la llegada de Mashiach. Ok, en la Gemara, en el Talmud, me pidieron también que un rabino bastante prominente, me dijo, no vamos a decir el nombre, pero me dijo que digamos, si podemos decir, es mejor decir las fuentes. Las trato de decir, no sé si se dan cuenta, aquí es alguna que otra me la menciono, porque son muchas cosas, pero vamos a tratar de decir más las fuentes donde está. Todo está perfectamente dicho, no es nada, no es nada, no es nada. Lo único que es mi teoría es lo que te acabo de decir de la guerra de Siria, que mi teoría es solamente porque todo parece concordar perfectamente con lo que está escrito. Por eso lo digo, porque dice, dura 7 años, 8 años, examen lo que pasa, va a ser justo al norte de Israel lo que está pasando, hay una coalición de muchas naciones que están ahí, Rusia se metió en la guerra, todo encaja perfectamente. En ningún lugar dice que va a ser Siria el lugar específicamente, pero todo parece encajar en eso, ¿ok? Todos los detalles encajan perfectamente con lo que está pasando en Siria ahora, además de todas las otras señales y profecías que están escritas en la Torá, que también vienen pasando. Si la guerra de Siria hubiese pasado hace 30 años atrás, entonces quizás podría ser, pero todas las otras señales, ahora además de esa guerra de Siria, que parece ser la guerra de Magog, todas las otras señales están también pasando, ¿sí? El tsunami está profetizado también, muchas otras cosas que pasaron y que siguen pasando en el mundo. Esta pandemia que está pasando está profetizada también, el Balaturim menciona eso también. Bueno, pero vamos entonces en el tratado de la Gemara, del Talmud, que se llama Abodá Zará, Aboidezore, que trata de idolatría. Dice que varios no judíos se van a quejar cuando venga Mashiach, cuando venga el Mesías, se van a quejar y van a decirle a Dios, pero ¿por qué no nos diste las mitzvahs, los preceptos a nosotros, la Torah a nosotros? Nosotros también lo hubiésemos cumplido. Cuando se den cuenta todo el mundo se va a dar cuenta que la verdad está en Dios, existe un solo Dios, una sola Torah, un solo pueblo de Israel. Entonces otras naciones se van a quejar, no dice, no sé si de todos, algunos, y van a convertirse al judaísmo y van a empezar a cumplir los preceptos. Pero después de un cierto tiempo dice que va a venir la guerra de Gog y Magog, esta guerra famosa. Cuando venga la guerra de Gog y Magog va a ser una guerra la cual no va a ir en contra de Dios, como dicen los Teilim, dice, la guerra de Gog va a ser en contra de Dios y de su Mesías, de su ungido, del Mesías. Entonces ahí estas naciones van a tirar todas las mitzvot por la borda, van a echar todo, no van a dejar de cumplir mitzvot, porque se van a dar cuenta que es mejor salvar sus vidas que cumplir los preceptos, ¿ok?
Significa que de acuerdo a esto, este está traído en el tratado de Avodah Zará, se llama el nombre del tratado, ¿sí? El tratado significa que estamos hablando de que la guerra de Gog y Magog ya va a ser cuando estemos en Israel. Estar en Israel va a ser a lo último de todo. Entonces las naciones del mundo van a estar, ciertas naciones del mundo, o ciertas personas, ciertas naciones del mundo van a estar en Israel en ese momento. ¿Okay? Significa que no puede ser antes. La guerra de Gog y Magog tiene que pasar justamente cuando estemos en Israel. Otro tratado de la Gemara, la famosa Masechta Sanedrín, el tratado que se llama Sanhedrin, página 97, dice lo siguiente, dice que, esto creo que lo mencionamos también, que los días de Moshiach, en la etapa que se llama los días de Moshiach, del Mesías, van a empezar, el mundo tiene 2003 sets de 2000 años cada uno. Los primeros años del año cero, no es exacto, ahora vamos a hablar un poquito más de la diferencia que hay, la diferencia exacta. Del año cero oficialmente, desde que Dios creó el mundo, hasta el año 2000, que eso sería justo cuando Abraham Avinu tuvo 52 años. Abraham Avinu nació en el año 1948 de la creación, en el año 52 sería en el año 2000 de la creación. Entonces, los primeros 2000 años dice que el mundo era caótico, era todo caos. ¿Por qué? Porque era caos porque no estaba la Torá. La Torá es un manual de justicia, de beneficencia, de moralidad, de todo lo mejor para el ser humano. Y eso no estaba revelado al mundo. Recién Dios entregó la Torá después con Moisés. Entonces, por cuanto que no estaba la Torá, por eso es que era un mundo caótico, lleno de caos. Esos son los primeros 2000 años. Los segundos 2000 años la Torá dice que son los 2000 años de la Torá. Que ahí fue la preparación. Abraham vino fue aquel que empezó la preparación para que el mundo esté listo para poder recibir la Torá. La Torá fue la revelación divina más grande de toda la historia, cuando Dios se reveló en el monte de Sinaí. Entonces el que empezó la preparación para eso fue Abraham. Después continuaron los 2000 años de la Torá, después de la entrega de la Torá, con el desarrollo, el estudio, la enseñanza de la Torá también. Después estuvo después estuvo la etapa en la cual se cumplieron todos los preceptos. Hasta que llegamos a Egipto y cientos de años después de salir de Egipto y entrar a la tierra de Israel, todavía el full cumplimiento de toda la Torá no estaba concretado en la práctica, hasta que el rey Salomón construye el primer templo. Recién ahí es que se empiezan a cumplir todos los preceptos como nunca en la historia, porque para cumplir todos los preceptos tenemos que estar todos en Israel y tenemos que tener un templo. La mayoría de los preceptos, de 613 preceptos, depende de la estadía de los judíos en Israel y teniendo un templo. De eso depende la mayoría de los preceptos. Entonces, la preparación de la Torá, la entrega de la Torá en el monte Sinaí, después el desarrollo de la Torá, el cumplimiento de la Torá y después todo el desarrollo del estudio de la Torá, todo eso se llama los 2000 años, el periodo de los 2000 años de la Torá. Entonces, los primeros 2000 años, desde el año 0 hasta el año 2000, esos fueron los años caóticos. Después viene la preparación y la entrega de la Torá y el desarrollo de la Torá, esos son del año 2000 al año 4000. Y aquí está David Feldman, bienvenido, tanto tiempo. Hace mucho que no nos vemos. Y del año 4000 en adelante, la Torá dice, la Gemara dice, ahí en Sanedrín, en el tomo Sanedrín, dice que vienen los días de Mashiach. O sea, desde el año 4000 al año 6000, esos son los días de Mashiach. ¿Qué significan los días de Mashiach? Tenemos que entender porque obviamente, estamos ahora en el año 5780, casi 81. Y esto estamos hablando de hace 1780 o 81 años atrás. Hace 1781 años atrás, no parece que vino Moshiach, significa que empezó la era de los días de Moshiach. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Dice que va a haber, dice que sería desde el año 1000, el Tratado de Sanedrín dice desde el año 1351, específicamente, son los años desde el año 1351 en adelante, dice que son parecido como va a ser la guerra de los monstruos marinos,
quizás después Teninim es en hebreo. Básicamente la guerra de Gog y Magog. Voy a empezar ahí. Que básicamente lo que quiere decir ahí los comentaristas dicen que este es el comienzo del sufrimiento. Como que la guerra de Gog y Magog, si podemos reducir un poco qué es. Ahora vamos a ver un poquito más en profundidad qué significa, hay diferentes tipos de maldad, pero básicamente tiene que haber un cierto sufrimiento antes de que venga Moshiach. Como dijimos la vez pasada, cualquier cosa grandes cambios requieren una preparación previa, ¿sí? Cualquier cambio que sea. Cuando el ser humano, por ejemplo, va a ser un adulto, entonces requiere un cierto cambio previo, que es la adolescencia. Cuando el chico, el bebé, cada vez que va a hacer un cambio muy grande, brusco empieza a caminar, empieza a hablar, empieza a hacer otras cosas, el chico sufre tremendamente para empezar, uno no se da cuenta porque la energía del chico es tremenda, pero para poder pararse, para poder empezar a caminar, tiene que tener una fuerza tremenda el bebé, ¿sí? Lo mismo es en general, todos los grandes cambios en la vida. En este caso estamos hablando del cambio más radical de toda la historia, que es la revelación de divinidad más grande que hubo en toda la historia. Entonces, por eso es que tiene que haber justamente algo, tiene que haber algo tremendamente, un cambio muy, muy grande. Y ese cambio tiene que ver con sufrimiento. La gente todo el mundo, para dejar a lo que estamos acostumbrados, cuando venga Mashiach, se acaba el materialismo. Va a ser un proceso lento, no va a ser enseguida que la gente se va a transformar en un sádico, en un justo perfecto, pero la gente va a dejar todo lo que hizo durante toda la historia de la humanidad. Todos estuvimos metidos siempre en el materialismo, en el dinero, en la comida, en todas las cosas que tienen que ver con lo físico, lo material. Cuando venga Mashiach, todo el mundo va a empezar a sentir, primero, que eso no es lo principal, eso es secundario, y por otro lado vamos a empezar a sentir qué es lo principal, que es divinidad. Eso es lo principal, eso es lo único que existe, pero lo vamos a empezar no solamente a entender, lo vamos a sentir en carne propia, ¿sí? Entonces, por eso es que dice que desde el año 1351 va a empezar a haber la guerra de Gog y Magog, y después de eso van a venir los días del Mesías. ¿Qué significa básicamente? Que desde ese momento empezaron un montón de sufrimientos. Siempre tuvimos sufrimientos, pero cuando teníamos el templo, el primer templo y el segundo templo, tuvimos cientos de años que no hubo tanto sufrimiento. Al final, la destrucción del primer templo y el segundo templo seguro con mucho sufrimiento. Pero si comparamos la cantidad de años, desde hace 2000 años atrás, desde hace una de las peores cosas hace 1000 años atrás, las cruzadas, por ejemplo, y de las cruzadas justamente 1351, dice la Gemara, dice ese año específicamente, vemos que las cosas el sufrimiento empezó a crecer, ¿sí? Y como dijimos antes también, que el sufrimiento, Dios en Egipto, en la esclavitud egipcia, lo que hizo Dios fue básicamente terminar con traer la redención con Moisés mucho antes de lo que estaba calculado. Teníamos que estar en Egipto más de 400 años, terminamos estando en Egipto solamente 210 años. ¿Por qué? Por cuanto que el sufrimiento fue tal que Dios dijo, ya está, con este sufrimiento ya pasaron todo. Esa cuota de sufrimiento, de cambio que tiene que haber, de precambio para que venga el cambio gigantesco, la divinidad, que esto, que lo otro, ya pasaron. Entonces lo mismo es acá en este último exilio. Esto lo dijimos el nombre de Shem Shmuel, que es un libro hasídico también, uno de los líderes hasídicos lo escribió, y dijo que por cuanto, parece que es una tradición del Baal Shem Tov, parece que el Baal Shem Tov lo dijo, entonces dice que lo mismo va a pasar en este exilio, último exilio, que por cuanto que el exilio duró tanto, entonces los sufrimientos por eso no son tantos, pero tantos como fueron antes en la historia. Es decir, cuanto más duro una cosa, el sufrimiento puede ser
un minuto o una hora, que es el peor sufrimiento, o pueden ser un año, que ese sufrimiento, por cuanto que está diluido en 365 días, entonces no es tanto. Eso es exactamente lo que Dios está haciendo ahora en este último exilio. A pesar de que sufrimos mucho que esto que lo otro, pero todo ese sufrimiento no se compara. A medida que va pasando el tiempo, vemos, por ejemplo, dijimos varias veces, ya hablamos, que desde hace 70 años, desde que el Holocausto, por ejemplo, el sufrimiento que tenemos ya no es nada lo que solía ser. ¿Por qué? Porque a medida que va pasando el tiempo nos vamos acercando a la era mesiánica, a esa explosión de bien, de divinidad única, que ahí se acaba todo el mal, todo el sufrimiento físico, espiritual, todo, se acaba la pobreza, se acaban las enfermedades, todo. Entonces, a medida que nos vamos acercando a eso, el sufrimiento termina completamente, ya no existe más. Cada vez va desapareciendo cada vez más y más. Todo eso es para qué? Para que al final el Zohar dice, en la Perashá Beshalach, la porción semanal de la Torah que se llama Beshalach, en Shemot, en Éxodo, el Zohar dice ahí que esta guerra de Gog va a ser después de Moshiach. ¿Por qué tiene que ser después de Moshiach? Para que la entrada de Hashem, Dios se va a revelar completamente. Pero ¿de qué manera Dios se va a revelar tremendamente, absolutamente? Como nunca en la historia. ¿Qué significa? Que la entrada tiene que ser grandiosa, gigantesca, como nunca antes en la historia. Por eso es que la guerra de Gog y Magog va a pasar justamente después de que venga Moshiach. Una vez ya de que todo el mundo, de que el pueblo de Israel ya, el mundo presenció los milagros, el templo, el tercer templo que dijimos recién va a bajar del cielo y va a estar en Israel, en Jerusalén, y Moshiach, la persona más sublime de toda la historia, se va a revelar ante los ojos de todo el mundo. Imaginémonos que todas los medios de comunicación, canales de televisión y que esto que lo otro va a estar presenciando, todo el mundo lo va a ver, que esto que lo quizás ni vamos a necesitar eso, porque todo el mundo lo va a presenciar, pero después de todo eso, entonces una vez que la gente ya tiene un sentimiento, una prueba súper fehaciente de que esto es verdad, ya no es más una leyenda, un cuento de los judíos de la Torá, es algo que está cambiando todo el mundo, ahí es que va a venir la guerra de Gog y Magog. ¿Por qué? Porque de esa manera la gente lo va a reconocer a Dios de una manera total, absoluta, como nunca. Ese es el propósito de la creación, que Dios se revele completamente. Eso es lo que explica el Zohar. Heble Mashiach, el sufrimiento de Mashiach. El sufrimiento de Mashiach dijimos que es los términos, la terminología. ¿Qué significa Heble Mashiach? ¿Qué es el sufrimiento de Mashiach? El rey anterior dijo que Heble Mashiach, se refiere a la Segunda Guerra Mundial. Del 39 al 45, 1939 a 1945, ahí fue Heble Mashiach. Y como dijimos, todo cambio, cuanto más sea el gran cambio, más uno se tiene que preparar. Y la Torá nos dice que el nacimiento de un bebé es una de las mejores comparaciones, o la mejor comparación que hay, al exilio y la redención. El exilio es más que nada, el exilio. La última etapa del exilio, justamente esta etapa que se llama Heble Moshiach, los sufrimientos de Moshiach, es comparado al parto, a los últimos momentos del embarazo y al parto, y después cuando sale el bebé, eso se compara a la redención. ¿Qué significa? Que así como la mujer, la madre del bebé, sufre tremendamente, no solamente al parir, sino que desde que todos los 9 meses de embarazo también sufre, o por lo menos los últimos 7 meses o 6, 5, a medida que va pasando el tiempo más va sufriendo, ¿sí? Y el peor sufrimiento de todos es justamente la redención, cuando sale el bebé, el nacimiento. Entonces lo mismo es con respecto a la redención, que el sufrimiento va a ser más. Esto parece contradecirse con lo que acabamos de decir, que a medida que va pasando el tiempo, cada vez venimos sufriendo menos, porque ya ahora, los últimos 70 años después del Holocausto, ya vemos como que no hay tanto sufrimiento. El Holocausto fue lo último. Por eso el rey anterior dijo específicamente la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto fueron los partos mesiánicos, fueron los sufrimientos estos premesiánicos. Pero después,
va a haber un sufrimiento que va a ser de otra categoría diferente. El pueblo judío se va a alejar del judaísmo, vamos a seguir cayendo espiritualmente, pero no se van a sentir tanto, pero tanto dolores, los dolores premesiánicos, esto, ¿sí? Entonces, por eso es que la razón, acordémonos que por eso es que, por cuanto que Dios prefirió agarrar mucho tiempo de sufrimiento más que compactarlo todo en un sufrimiento mucho más grande, pero que de mucho menor tiempo. Entonces, por eso es que ahora es otra de las razones, una de las razones principales por las cuales ya no tenemos tanto sufrimiento. Porque ya todo el sufrimiento, el tronco principal del sufrimiento ya lo dejamos, ¿sí? En otras palabras, tendríamos que haber sufrido. Una de las cosas que podemos decir es que hoy en día el sufrimiento, estamos sufriendo hoy en día, hay un sufrimiento por esta plaga que está pasando. Sin embargo, si la comparamos, las dos cosas, las dos definiciones las podemos aplicar. Por un lado, estamos sufriendo mucho menos, porque no vemos guerras, no vemos, no solamente guerras, no vemos guerras del nivel de la Segunda Guerra Mundial, ni de la Primera, ni las guerras que había durante toda la historia fueran. Decir que son crueles es muy poquito, nos quedamos muy cortos. Eran más que crueles, morían millones de personas como nada, mataban y torturaban como nada. Hoy en día no solamente que no pasa eso, sino que tenemos un bienestar universal, económico, la ciencia, la medicina, la gente vive mucho más tiempo, muchas cosas buenas. Entonces no estamos sufriendo tanto. Por otro lado, vemos que con esta plaga estamos sufriendo tremendamente. ¿Pero por qué? Porque el sufrimiento pasa por la mentalidad, la psicología de uno, que uno no se da cuenta lo que está pasando. De última, seguro que hay gente que muere, lamentablemente, que no muera nadie más, que nadie sufra más, que esto que lo otro, pero en comparación con lo que era antes, es nada esto lo que está pasando hoy en día. Es la verdad, si lo comparen ustedes, cada uno fíjese, analicen bien todos los sufrimientos, todas las plagas que hubo. En todas las plagas que hubo, muchísimas plagas que hubo en la historia, hubo millones de personas que morían. Y hubo varias plagas en la historia, por todos lados en la tierra también. Hoy en día todo lo que está pasando es seguro que hay un sufrimiento, pero el sufrimiento es ínfimo en comparación con todos los sufrimientos previos en la historia también. Una de las cosas que dicen que va a salvarnos de estos sufrimientos, dice que el Zohar, como dijimos antes, también me parece que lo vimos la vez pasada, dice que Jibur dile que con el Zohar, con la parte oculta de la Torá, aquel que estudia, y mucho mejor de aquel que divulga, Hasidut, la parte oculta de la Torá, aquel va a salvarse de los sufrimientos premesiánicos. ¿Ok? Esa es una cosa. La otra razón también. La otra razón es que la otra razón que nos vamos a salvar también de los sufrimientos mesiánicos es que aquí dice aquel que come la tercer comida de Shabbat. Tenemos que comer, los judíos estamos obligados en comer los viernes a la noche una comida con pan, los sábados al mediodía otra comida con pan, hacer el kiddush, y los sábados a la tarde hacer otra tercera comida. Y si aquel que come las tres comidas de Shabbat, dice que esa persona se va a salvar de esta guerra, de estos sufrimientos. ¿Sí? Una opinión en la Gemara, en la Talmud, dice el rabino Ula, dice que mejor que los sufrimientos van a ser tantos, que mejor que venga, pero yo no lo quiero ver. Así dice él. Se da cuenta de los tremendos sufrimientos que va a haber. Él vivió hace casi 2000 años atrás. Entonces dice, yo no lo quiero ver. Robe también, dice el otro rabino, concuerda con él también. Pero Rabiosi dice que venga, que no importa que los sufrimientos, dice, que venga y por lo menos que yo esté en el excremento de su burro. Prefiero estar en la sombra del excremento de su burro, que hay una explicación que significa eso también. Hay varias explicaciones. Pero
significa que prefiero estar, vale la pena. Sí, dice que ¿para qué existe el purgatorio? Un alma, después de vivir acá en este mundo X cantidad de años, 120 años, se va al mundo venidero. En el mundo venidero está el purgatorio, que tiene que pasar para sacarse toda la suciedad espiritual, todo lo que nos gustó físicamente y materialmente, para poder pasar al paraíso, que es un deleite puramente espiritual, nada más. No hay nada de deleite físico. Entonces, para poder pasar al deleite espiritual del Ganeden, del paraíso, uno tiene que pasar por el purgatorio. ¿Sí? De la misma manera, parecido a eso, dice acá el Rabbi, se dice que prefiero estar en la sombra del excremento del burro de Moshiach. Dice, Moshiach va a venir montado en un burro. Prefiero estar incluso en ese nivel mejor que estar y pasar todos los sufrimientos que haya con tal de que esté el momento de hacer. En otras palabras, la revelación de divinidad va a ser de tal nivel cuando venga Mashiach, que no importa todos los sufrimientos que vamos a tener que pasar, es más que vale la pena muchísimo con tal de tener el mérito de estar cuando venga Mashiach. Una de las explicaciones que dice qué significa estar en la sombra del excremento del burro de Mashiach significa que la palabra burro en hebreo significa jamor, se dice jamor. Jamor significa burro, mula, burro, mejor dicho, no mula. Y el excremento es lo que sale del burro, ¿sí? Jamor, burro, en hebreo viene de la palabra jumbriut. Jumbriut significa materialidad, lo físico. Lo que sale de lo físico es algo que no es muy lindo. Lo físico es lo más bajo, tenemos lo espiritual que es lo más elevado, lo divino que es lo más elevado, un nivel mucho más bajo es lo material, y lo que sale de eso es algo que no es muy lindo, todo lo material, todas las cosas malas que salen de lo material. Entonces este rabino dijo, no solamente que prefiero estar en eso, incluso en las cosas malas que van de lo material que sale. Voy a estar ni siquiera en la sombra de eso, ni siquiera en la claridad. Hay una parte clara y una parte oscura. La parte de la sombra oscura, de lo feo, de lo malo que sale de lo material, prefiero estar ahí, en ese nivel, el nivel más bajo de todos, pero por lo menos hacer cuando venga Mashiach. Entonces tenemos que entender qué significa el nivel de divinidad, la esencia de Dios se va a manifestar como nunca en la historia. Eso solo vale la pena todas las cosas, ¿ok? Bueno, ahora tenemos que ver un poquitito entonces. Otra de las cosas que dijo, una de las cosas pero muy importantes que el Rebbe dijo, el Rebbe usó una expresión, que el Rebbe hizo una de las campañas que hizo el Rebbe, que todo chico judío y todo judío tenga una letra en el Sefer Torah, ¿sí? En todos los lugares del mundo hubo campañas y hay campañas de gente que esté en el Sefer Torah. Tengamos una letra tengamos una letra en el Sefer Torah, especialmente los chicos. Y el Rebbe dijo, se trae una expresión, es una profecía en Daniel, el profeta Daniel, que el profeta Daniel en el capítulo 12 es justamente uno de los lugares donde habla justamente de esta guerra de Gog y Magog que va a ocurrir. Y la expresión es, y Molech se van a salvar todo aquel que esté en el Sefer Torah, en la Torah. ¿A qué se refiere eso? Todo aquel que tiene por lo menos una letra y una mitzvah en la Torah, un precepto, de que todo judío tiene que tener un Sefer Torah. Es un rollo de la Torah que se lee. Todo judío tiene que tener uno. ¿Por cuánto que cuesta mucho un Sefer Torah? Cuesta $50,000, $100,000 o lo que sea. Entonces, por lo menos, si todo judío tiene por lo menos una letra en el Sefer Torah, entonces con eso cumple la mitzvah suficiente. Y en el Sefer Daniel trae justamente, los comentaristas explican, que todo aquel que tiene una letra en el Sefer Torah se va a salvar de estos sufrimientos. Se va a repetir muchas veces esto. Es una campaña muy grande también, que hasta sigue hoy en día también. Ok, para terminar un poquito qué significa, o para continuar, no sé si vamos a terminar, pero sabemos que hay diferentes tipos de maldad en el mundo. Está la maldad, por ejemplo, de lo inmoral, está la maldad de la depresión, por ejemplo, está la maldad del enojo, está la maldad de matar, querer matar, un deseo de querer matar, de mentir, por ejemplo. Hay muchos tipos de maldad, ¿sí? Se llaman en Kabbalah y en Hasidut klipot, cáscaras. Los diferentes tipos de maldad de impureza se llaman cáscaras. ¿Por qué cáscaras? Porque la cáscara cubre
la verdad, no deja de ver, así como la cáscara de una banana, de un fruto, no tiene buen sabor y oculta el sabor rico, dulce del fruto, así también en el mundo existen impurezas, que todas esas impurezas no nos dejan ver, percibir, sentir lo que es la verdad, lo dulce, lo bueno, lo hermoso, lo perfecto que es Dios y la verdad. Entonces, cada cosa mala que dice que existe tiene su raíz, es un diferente tipo de impureza. En general, hay, hay un discurso del Rebbe en el tomo 21, Hof Aleph, me parece que es un discurso famoso, que habla de tres clipes, tres diferentes tipos de impurezas en el mundo. Que estas impurezas son universales, son generales, y las tres impurezas tienen que ver con tres personas que hubo en la historia. Una fue Bilam fue el famoso profeta, el profeta más grande de la historia, no de los judíos, de las naciones del mundo. Bilam fue uno de los, el profeta más grande que hubo. Fue una de las personas que más odió al pueblo de Israel también, pero Dios le cambió las maldiciones que quería decir al pueblo de Israel, Dios se las transformó en bendiciones. Y profetizó también de lo que va a pasar cuando venga Mashiach también, de otras cosas. ¿Ok? El Rambam Maimónides lo trae de acuerdo a la ley judía también, las profecías de él. Pero él es Bilam es una de esas, representa una de esas impurezas. ¿Qué significa? Que Bilam, él dijo, yo no pude ir en contra, una de sus expresiones famosas fue, yo no pude ir en contra, le dice a unos emisarios que vienen del rey Balak, le dice, yo no pude ir en contra, y a Balak mismo le dice, yo no pude ir en contra de la palabra de Dios. ¿Qué significa que no pude ir en contra de la palabra de Dios? Significa, él es un malvado, él está en contra, él no quiere hacer lo que Dios quiere. Pero él acepta por lo menos que existe un Dios y él no puede ir en contra de Dios. Él hace todo lo malo que puede, siempre y cuando se hace como que Dios no lo ve. Pero él va 100% en contra de Dios. Él quiere maldecir, maldice al pueblo de Israel, busca todas las maneras para hacer el mal, no importa. Pero reconoce que cuando llega el momento de verlo a Dios, Dios se revela, entonces no puede hacer nada. ¿Sí? Ese es un tipo de impureza, de maldad que existe en el mundo. Una persona, yo puedo hacer un montón de cosas malas, pero al mismo tiempo no estoy tan en contra de Dios que si Dios de repente se revela, sigo haciendo el mal. Apenas que Dios me dice algo, no, lo reconozco. Ese es el tipo de maldad, de impureza que tenía este Bilam. Segundo tipo de impureza que hay en el mundo es la del faraón. El faraón en Egipto, que nos esclavizó por 210 años. Él dijo, viene Moisés y le dice, mi Dios, el Dios de los judíos, dice que tenés que dejarnos salir, nos tomamos de Egipto. Le contesta el faraón, le dice, yo no conozco a ese Dios que estás hablando. ¿Qué significa no conozco? Que es básicamente idolatría. Dice, el faraón era uno de los idólatras más grandes que había y no le importaba hacer todo. El Rebbe entre paréntesis dice que esto es la peor de todas, porque él hace su idolatría, va en contra de Dios y yo no tengo nada que ver con Dios, yo no lo conozco ni lo quiero conocer a Dios. En otras palabras, el nivel de Dios que está, que es el amo del universo, esto que el otro, eso no me importa a mí. Yo hago la mía. Eso es lo que, eso es lo que, él se creía que era un Dios también. Había un montón de dioses. El corderito era Dios, el gato era Dios, la estatua era Dios, el río Nilo era Dios, también el Dios, uno de los idiomas más grandes de Egipto. Y eso es lo que significa idolatría, que él se pone como al nivel de Dios. ¿Sí? Ese es el nivel del faraón. El tercer nivel, esa es una. Significa que yo me revelo con B larga, me revelo en contra de Dios, y que yo quiero hacer lo que voy en contra de Dios. Yo lo reconozco, es que está ahí, pero yo voy en contra de Dios. ¿Sí? Eso es lo que es idolatría. El idólatra, entre paréntesis, no es un ateo. No sé si ustedes saben, pero la persona durante toda la historia de la humanidad, el ateísmo, tal cual como existe hoy en día, casi no existió. Casi nunca nadie fue ateo en la historia. ¿Por qué? Porque la gente era mala, hubo diferentes tipos de maldad, asesinos y que esto que lo otro, pero ninguna persona
estaba al nivel de tal bajeza de decir Dios no existe. Yo puedo ir en contra de Dios, Dios prohíba. Pero por más que vaya en contra de Dios, reconozco que existe un Dios y yo estoy en contra, yo estoy estoy yendo en contra de él. Eso es lo que es el faraón. El tercer tipo de maldad, de impureza que existe, es el de Sanherib. Sanherib era el rey en los tiempos del rey Hizkiau, que lo mencionamos antes también, el rey Hizkiau, que Dios lo estaba, en la Gemara del Talmud dice también que Dios lo estaba por hacer al rey Hizkiau Mashiach, y lo estaba por hacer al rey Sanherib, este malvado lo estaba por hacer Gog y Magog también, esa lucha iba a pasar en aquel entonces. En otras palabras, el rey Sanherib fue y atacó, quería atacar justamente a Israel y iba a destruir el rey más poderoso de la tierra en aquel entonces, pero Dios hizo un milagro, el cual trajo una plaga a todo el reino de Sanherib, a todos los soldados, y muchísimos, la mayoría murieron, y el resto se escapó. Pero ¿cuál es el tipo de maldad que es este tipo de Sanherib? Sanherib, él dijo lo que se dice hoy en día como blasfemia. No solamente que yo voy en contra de Dios, pero yo lo maldigo a Dios. No solamente una cosa es ir en contra de Dios. Otra cosa es ir como el faraón, por ejemplo, fue en contra de Dios. Yo no conozco a tu Dios. Pero otra cosa es ir a propósito a hacer cosas que lo enfaden, que lo enojen a Dios. ¿Sí? Que eso es parecido al ateísmo. El ateísmo, si uno se pone a fijar, no pasa solamente por decirle que no a Dios. Todo ateo es como que hay algo dentro del ser humano, todo ser humano, por más bajo que sea, es casi imposible que sea ateo. Hay muchos ateos hoy en día porque el mundo está en un nivel pero tan bajo, que por eso es que podemos llegar a ese nivel. Pero todo ser humano por naturaleza, toda criatura, no solamente ser humano, cualquier animal, cualquier vegetal, todo proviene de Dios, todo es creado por Dios. Todos tenemos por consiguiente, todos tenemos un mecanismo dentro de nosotros, el cual naturalmente, desde que nacemos, sentimos, hay algo que nos dice, no, seguro que hay algo superior. ¿Sí? Para ser un ateo verdaderamente, una persona tiene que bajar mucho espiritualmente y entender o sentir por lo menos que va en contra de un mecanismo de los de los principales que tenemos dentro de nosotros. ¿Sí? Y eso es justamente lo que es Sanherib. Lo interesante de todo esto que tiene que ver con todo lo que estamos hablando es que justamente Sanherib, que dice que es este tipo de impureza, es la misma impureza de Gog y Magog. ¿Qué significa? Que al final de los días, todos estos que estábamos hablando de Gog y Magog, de la guerra que va a pasar, que esto que lo otro, se refiere no necesariamente a una guerra física. Todo lo que estuvimos hablando del sufrimiento, que esto que lo otro, no necesariamente es una guerra física. Tiene que ser una guerra física. Puede ser que estén las dos, puede ser que sea una guerra física y una guerra espiritual, pero lo principal de la guerra, lo que va a pasar justo cuando venga Mashiach, va a ser que justamente yo voy a ir en contra de Dios. Desde hace el mundo vino cambiando, durante toda la historia de la humanidad va cambiando, y cada una de estas impurezas va apoderándose del mundo. Los primeros años de la historia, desde el año 0, mejor dicho, desde después que fue el año 1, después que el primer día que el ser humano fue creado, cuando es expulsado del paraíso, ya su hijo, un poco después, empieza la idolatría. Y los primeros 4000 años de historia estuvieron plagados de idolatría por todo el mundo. Hoy en día, por cuanto que pasó hace pero tanto tiempo, la gente no se da cuenta de lo que significa idolatría. Idolatría no significa solamente arrodillarse a una estatua o al sol. Idolatría significa de que lo único que existe es solamente eso. Por consiguiente, no me importa matar, hacer los peores actos de inmoralidad, cualquier cosa que sea, con tal de que eso, lo que yo creo que es Dios, esté contento. Y por consiguiente había masacres tremendas en pos de idolatría. Había abusos inimaginables. Los primeros 4000 años de historia, por eso es que los castigos de la idolatría son pero tan severos. Porque la gente se degrada a un nivel tal
que hacen todo por algo que no existe. Un sol, lo que ellos creen, ellos es como que están haciendo de la otra. El sol no es Dios, la luna no es Dios, la estatua no es Dios, pero por cuanto ellos lo hacen de acuerdo a lo que cada ser humano crea o quiera, entonces eso pasa por estar metido en eso. Ahora, hay otro tipo de, el mundo en los últimos años, todo el mundo, por ejemplo, antes tenía un rey, no existía la democracia. Recién con la Revolución Francesa, 1789, es que ahí comienza el concepto de democracia que tenemos hoy moderna. Fue evolucionando, pero que la democracia tiene cosas muy, muy buenas, pero lo que no tiene es un concepto de Dios. Por eso es que el ateísmo, o qué casualidad, no es ninguna casualidad, que nació justamente cuando, justo fue después de la Revolución Francesa, cuando la gente se empezó a sentir un poco más liviana. No necesitamos tener un rey. ¿Cuál es el concepto de la Revolución Francesa? Que de ahí en más la gente dejó de tener un ejemplo de un soberano. El rey, yo no tiene, el pueblo puede tirar al rey cuando quiera, y lo que vamos a hacer, de repente vamos a elegir a quien nosotros querramos. Con respecto al ser humano, puede ocurrir, como vino ocurriendo en los últimos años, perfectamente. Pero lamentablemente, todo tiene su parte de bien y de mal. Durante toda la historia, por cuanto que la gente no estaba tan, pero tan baja, entonces el hecho de que tengamos un rey de carne y hueso, ese rey era un ejemplo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios antes que nada es rey. Dios tiene todas las virtudes del mundo, es la esencia de la bondad, de la sabiduría, de todo. Pero principalmente antes que nada, ¿qué es Dios? Dios es un rey, es el que gobierna todo. Todo está perfectamente diseñado y controlado por Dios. Entonces es el rey en esencia. Cuando el ser humano tiene un rey de carne y hueso, que todo pasa por ese rey, parece un monarca, nadie se puede poner en contra del rey, entonces toda la vida cambia. Entendemos que siempre hay alguien, algo que está por encima de nosotros, que tiene mucho más, porque él controla todo. Entonces es mucho más fácil entender que es un Dios, el concepto de Dios. Cuando eso deja de existir, justo en ese momento aparece el ateísmo en el mundo. Es algo, todos tenemos una parte animal dentro de nosotros. Y animal significa que no piensa, que todo va de acuerdo a que lo sentimos. Esto justo es lo que tiene que ver con la última de las tres impurezas, estas clipes, que se llama Sanherib, que estaba representada por este rey en los tiempos de Hizkiyahu, que se llamaba Sanherib. Sanherib era una persona, hubo mucha, en Ayur había mucha riqueza, y él quería asimilar lo de Napoleón, interesante, hay una correlación. Napoleón fue en la Revolución Francesa, justamente fue aquel que le daba a los judíos y a todo el mundo muchas riquezas. Él se iba a apoderar de todo el mundo. En la guerra famosa franco-rusa, él se iba a apoderar del mundo en aquel entonces. Si lo hubiese ganado, él estaba a favor de darle todo a todos. Pero ¿cuál era la intención de él? La intención de él era que el mundo se llene de inmoralidad. Libertad, pero no verdaderamente libertad. Libertad en pos de que el mal, vale, metámonos 100% dentro de lo material. Esto llevó al mundo al momento que estamos hoy en día, que lo que estamos hoy en día, el momento que estamos es algo único en la historia, es que todo va de acuerdo a lo que yo quiera. Una vez que la persona deja de tener un ejemplo de Dios y de aceptarlo a Dios, lo principal no es más lo mejor o lo que él dice, lo que alguien dispone. Lo principal es lo que yo quiero. Este es el concepto de Sanherib, la clipa esta, la impureza esta, que dice que es yo voy en contra de Dios. ¿Por qué? Porque voy tanto en contra de Dios. No solamente que hago lo que yo quiero y que Dios está ahí y yo estoy acá. Yo tengo que ir en contra de Dios porque me molesta que alguien me diga lo que hacer, porque lo principal soy yo. Eso es lo que es la guerra de Gog y Magog. La guerra de Gog significa que hoy en día estamos luchando con, si nos ponemos a fijar, los chicos de hoy en día, la gente hoy en día, no solamente los chicos, todo el mundo hoy en día, lo principal es lo que yo quiero. No es tan importante lo bueno o lo malo. ¿Quién decide lo que es lo bueno o lo malo? Yo. La Gemara, una lo vimos la otra vez, al final de la Masechta del Tratado Soita del Talmud, dice que nadie va a poder mostrarle la verdad al otro. Cuando salte a alguien, cuando venga Mashiach, justamente va a venir una persona y le va a decir, esto no es así como estás diciendo así.
el otro, en vez de fijarse a ver si es verdad o no, enseguida va a saltar y le va a decir, ¿quién sos vos para decirme lo que tengo que hacer? No sé si ustedes es tan, pero tan fácil darse cuenta de que esta es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Lo principal, la gente está metida en política, la gente está metida en noticias, la gente está metida en todas las cosas, porque es lo que yo quiero. ¿Dónde está el concepto de qué es bueno y qué es malo? Está el concepto, pero está tan perdido, está tan diluido en lo que uno quiere hacer, que ya la gente dice, no quiero venir a la sinagoga, ¿por qué? Porque estoy cansado, no me molestes. Que lo entiendo, no estamos culpando a nadie, estamos diciendo que la gente es mala hoy en día. Por eso, porque fuimos ya criados y crecimos en una generación que todo es así. Entonces no se puede decir, vos sos malo, yo soy malo. No, no somos malos. ¿Sí? El hecho de que no seamos malos con intención, eso es peor todavía. ¿Por qué? Porque aquel que es malo ese es el otro tipo de maldad, que la persona por lo menos se tiene una cierta conciencia y no está haciendo lo que Dios quiere, pero con la intención y alevosía. El peor de todos es aquel que no tiene conciencia en absoluto. Lo único que es, así como un animal, lo que hace por saber que quiere comer, come. Tiene que matar a otro animal. No importa, lo principal es comer, yo tengo que comer. ¿Qué me importa matar o no matar? Yo no pienso, el animal no piensa. Hoy en día es exactamente lo mismo. Lo principal es hacer lo que yo quiero, el gozar. Acá en Estados Unidos hay un concepto que se llama ya desde hace varios años de Me Generation, la generación yo. Que lo principal soy yo, no importa lo que me digan mis padres, lo que me digan. Está bien, hay que estar con lo que los padres le dicen. ¿Por qué? Porque uno lo quiere a los padres de última. Pero no porque tenga razón o porque uno que tenga respeto, no tiene que ver con eso. ¿Se entiende el concepto? Eso es lo que significa Wimago. Bueno, vamos a terminar, nos explayamos un poquito más, pero quizás vamos a tener otra clase más de esto, esperemos. Con la ayuda del Toporoso hay que percibir ahora este Shabbat, es un Shabbat muy importante, comienza el último mes del año, la semana que viene comienza el último mes del año, este es el Shabbat que bendecimos al último mes del año, es el mes muy, muy importante que nos tenemos que preparar para el mes más importante del año, donde vienen las festividades, de acuerdo a cómo uno está en las festividades, el Año Nuevo y Yom Kippur, así va a estar durante todo el año, así que tenemos que hablar de eso también, pero quizás vamos a tener un poquito de tiempo de hablar y terminar de hablar de todo esto, a ver si podemos dilucidar un poquito más, entender lo de qué es la guerra de Gog y Magog.